Hola, hola, bendiciones. Un abrazo a la distancia a todos. Eh, Quiero antes de empezar la- el tema pues que esta semana quiero traer y compartirles. Quiero pues decirles que aun cuando usted está viendo este programa a 7 de la noche, hora de Quito, pues realmente lo grabé antes porque tenía que salir de Quito a otra ciudad y me va a llevar 8 horas de viaje. Entonces, por eso lo grabé antes y bueno, se lo estamos pasando a esta hora. Le explico esto porque no voy a poder saludarlos como habitualmente lo hago, las personas que se van a ir conectando. Pero bueno, desde ya les mando un abrazo y un saludo a todos. Shabbat Shalom. Y qué bueno tenerlos por aquí. Qué bueno poder estar juntos. Esta semana, este viernes, no quiero comentar tanto el tema de la parashá. Ya iniciamos el libro de Deuteronomio, la parashá de Barim. Eh, Quiero más bien expresarles algunas inquietudes. Y cuando digo inquietudes, estoy hablando de de cosas con las que el Eterno Dios me ha estado inquietando, cosas que he estado meditando y, ¿por qué no, cuestionando? Um, Tal vez el pensamiento central en esta introducción que quiero darles tiene que ver con el hecho de que la tendencia, eh, la tendencia de, del ser humano, y bueno, no voy a extender tanto la cosa al ser humano, pero hay un patrón que yo he visto en el pueblo de Dios, que algunos llaman iglesia, y más que nada es producto del sistema religioso, y es el fosilizarse. Una verdad Dios la trae, eh, esa verdad pues se enfatiza, pero luego esa verdad se convierte en doctrina y se hace la doctrina un dogma, se construyen paredes y se establece como la única verdad. La tendencia a creer que lo que Dios me está dando a mí es lo que es y lo que le está sirviendo a la visión de mi casa, en mi congregación, de el ministerio, es lo que otros deberían tener. Cuando hay dos cosas importantes en esto, la verdad, la revelación es progresiva. Entonces lo que yo recibo hoy tiene que estar o está sujeto a lo que Dios hará mañana. En ese sentido hemos enseñado que la revelación de Dios es la abonada. Lo que Dios enseñó ayer se une y concuerda con lo que Dios está hablando hoy, pero se va a unir con lo que Dios hablará mañana. Entonces, la verdad que yo recibo hoy debe generarme, sí, el compromiso de ponerla en práctica, pero también la expectativa de la otra que vendrá, la otra verdad presente, que sería en este caso la verdad futura, para poder usar como fundamento lo que Dios me está dando hoy para enfrentar lo que Dios traerá mañana. Eso nos permite vigencia, la revelación nos hace vigentes. Entonces, en ese sentido, es importante entender que, que hay una continuidad en lo que Dios hace, en lo que Dios está diciendo. Dios es totalmente coherente, congruente, consistente con lo que Él dice. Y la revelación es progresiva. Entonces, si toda una Biblia está planteado desde esa perspectiva, es decir, progresivamente, los verbos en su mayoría son progresivos, tiene que ver con lo que Dios está haciendo y con lo que Dios hará, pero también con lo que Dios hizo. Nuestro caminar debe estar marcado y determinado de esa manera entonces. Esto nos plantea que vienen momentos o hay momentos donde nosotros tenemos que sentarnos a reflexionar, tenemos que sentarnos a meditar, obviamente dirigidos, guiados, inquietados por el Espíritu de Dios, para poder cuestionar lo que hemos estado haciendo y si lo que hemos estado haciendo es lo que deberíamos haber hecho o es todo lo que deberíamos haber hecho. Si, si, si con la instrucción que se nos dio logramos construir, establecer y estamos listos para entrar a la siguiente etapa o no. Eh,
Dios es un Dios de ciclos. Dios se mueve en ciclos. Lo he dicho muchas veces y lo seguiré diciendo, porque la repetición espaciada ayuda a la fijación del conocimiento. Y lo voy a seguir diciendo y lo seguiré diciendo, porque hace más de 10 años venimos hablando de este principio y hasta ahora pues algunos lo están asimilando y no estoy diciendo nada despectivo ni por el estilo, ¿no? Simplemente estoy diciendo de que lleva su tiempo y su proceso, asimilar ciertas cosas nos lleva. Entonces, cuando hablamos de la verdad revelada de Dios, cuando hablamos de este entendimiento, Dios al moverse en ciclos, cada ciclo en que Él se mueve, es determinado por una revelación, lo que llamamos una verdad presente. Entonces, ¿qué es lo que Dios está hablando? ¿Cuál es la palabra de Dios para la temporada? ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Es lo que debe marcar nuestro ritmo de marcha. ¿Ok? Lamentablemente para muchos hoy, el gran super, hiper, mega énfasis es la multiplicación. Sí, pero nosotros no somos solo gente de multiplicación. La multiplicación es solo un aspecto. También hay reproducción, también hay evolución, también hay aceleración, ¿verdad? En el sentido de a través de la verdad revelada ir acelerando en los tiempos. Entonces, es importante tener en cuenta que tenemos que abrirnos a una verdad mucho más integral. Tenemos que abrirnos, y esa es parte de la reflexión en la que estoy, abrirnos a una verdad mucho más integral. Abrirnos a a la, a la posibilidad de que Dios quiera ensancharnos internamente para ensancharnos externamente. Eso requiere un análisis de lo que hemos hecho, repito, y un cuestionamiento en el buen sentido, para ver qué cosas tienen que cambiar, qué cosas deben tomar lugar, qué debo desechar, etc. Cuando el pueblo de Israel cruzó el Jordán, las tiendas ya no les servían. O sea, muchas cosas que ellos vivieron e hicieron en el desierto ya no les servían para la tierra. El objetivo era otro, la etapa era otra, los retos eran otros, y por ende entonces expectativas, dirección, estrategias, todo eso cambió. A eso me refiero. Metafóricamente entonces hablando, las tiendas del desierto no servían para la tierra prometida. Y creo que en nuestra vida es igual. En nuestra vida es igual cuando un ciclo termina, cuando viene el cierre de un ciclo y va a iniciar otro. Hay cosas que hicimos que ya no nos sirven. La tendencia entonces en el pueblo de Dios ha sido los patrones rígidos. La religión contribuye entonces a que eso se perpetúe. Hemos dependido de cultos. Esa es la realidad. Hemos dependido de cultos. Y aun cuando, repito, el culto es bueno, pero no está ahí el eje, la esencia de la dinámica del reino. Ahora, de la iglesia, como se entiende tradicionalmente, pues sí, iglesia es culto, culto es iglesia. Punto, chao, se acabó. Pero en la dinámica del reino, la percepción es diferente, es macro, no micro, no es lo mío, es lo de Dios. Se lo repito, en la percepción del reino es lo macro, no lo micro, no es lo mío, es lo de Dios. En la percepción micro de la religión, sí, mi templo, mi gente, mi congregación, entonces, perdón, voy a trabajar para hacerla más grande, voy a trabajar para multiplicar, pero no es en función de lo mío. Al final se reduce a eso y por favor, no, no me vengan a discutir el tema, porque he rodado mucho como para no saber que al principio se empieza con
euforia y sí que lindo trabajar para Dios, pero al final muchos han terminado trabajando para ellos mismos y para su imperio. Chao, olvídese, y le doy vuelta al tema. Ok, entonces, cuando nosotros tenemos la percepción del reino, lo macro, tenemos entonces que caminar de acuerdo a lo que Dios está hablando. Óigame bien esto. Y lo que Dios está diciendo es lo que me va a generar la pauta para yo trabajar en lo mío, comillas, en mi ministerio, etcétera. Ahora, no es ahí donde quiero entrar, solo quiero, a modo de introducción, ubicarle dentro de lo que yo quiero hablar, ponerle en contexto, perdón, para lo que yo le quiero decir. Cuando un ciclo termina, y esa es función de lo profético, e inicia otro, siempre habrá cambio, porque hay una transición y tiene que haber una transformación. Entonces, si yo voy a saltar de aquí, hacia acá, hay una transición, hay cambios, hay cosas que estaban aquí, que ya no me van a servir aquí. Hay cosas que aquí yo hacía, que ya no me van a servir acá. Y aunque algunas acá fueron buenas, acá ya no me van a servir. Yo espero estarme explicando bien. La sociedad está evolucionando y el ritmo de la sociedad se mueve al ritmo bíblico, no al ritmo del enemigo. Si bien es cierto, el enemigo influye, si bien es cierto, el enemigo tiene sus estrategias, el enemigo está trabajando y vemos, por supuesto que sí, el hombre planea, el hombre planifica, hace, lleva, trae, y pareciera ser como que cada quien va moviéndose según le parece y según se le antoja y creando su propio destino. Sin embargo, cuando yo leo la Biblia, no importa cuánto diga, cuánto hagan los demás, cuánto hagan todos, cuánto digan las potencias, etcétera, el rumbo está trazado por el Dios eterno y la Biblia me lo corrobora, la Biblia me lo confirma. No hay nada que el hombre haya hecho que no haya estado registrado en la Biblia, es decir, un hecho importante, un hecho relevante a nivel mundial, ha estado trazado en la escritura. Entonces, si nosotros le tomamos el pulso al mundo, el mundo sigue la línea profética. No estoy hablando de que en obediencia a Dios, sino que sigue la línea profética porque ya Dios habló de lo que iba a suceder y cómo iban a suceder y con quiénes iban a suceder las cosas. Entonces, cuando nosotros hablamos de ciclos, la palabra que Dios trae, el énfasis que Dios trae en un momento determinado, genera una transición. Pero si vemos el mundo también está en transición. También hay cambios, también hay transición, también se hablan de tiempos, se hablan de temporadas. También las tinieblas operan de la misma manera. Ok, entonces, concretamente, ¿a qué me refiero? Los tiempos, el ciclo que inicia a partir del 5780, ahora el 29 de septiembre, después de las 6 de la tarde, que sería para muchos Rosh Hashanah o Yom Teruah, el cambio de año, aunque algunos lo celebran en Nisan, y está bien, yo no tengo rollo con eso. O sea, son dos acontecimientos que marcan hechos importantísimos, ¿verdad? Y si el año cambió cambia en Nisan, pues no importa, cambia en Nisan. Me explico, o sea, pero el Yom Teruah, Rosh Hashanah, tiene una relevancia para los que creemos que ahí cambia el año. Pues eh, al llegar el 5780, entramos en una etapa, en una nueva etapa, en un nuevo ciclo. La década del 80 será una década caracterizada, en mi opinión, por varias cosas. Y ya eso es lo que le quiero compartir.
porque uno de los trabajos que debe hacer un profeta o los profetas y las compañías de profetas es conocer los tiempos. Y los tiempos de Dios se mueven en ciclos. Entonces, el 5780 marca el cierre de un ciclo y el inicio de un nuevo ciclo. Lo hemos venido hablando, lo hemos venido anunciando. Y al ver las circunstancias que estamos viviendo, al echar un vistazo hasta donde podemos ver global, el mundo ha caminado o se ha movido de una forma acelerada. Los últimos 10 años han traído un cambio realmente vertiginoso. Y la pregunta es, ¿está el pueblo de Dios absorbiendo y asimilando eso? Estamos preparados para enfrentar la década que viene. Y obviamente, pues algunos dirán, no, pues si Yeshua edifica la iglesia, pues estamos bien. Ok, está bien, usted quiere pensar así. Yo respeto, sé que es así, pero la realidad es que no todos entran en esto. Entonces, hay tres flancos. No digo que sean los únicos, pero es mi perspectiva, es mi visión, donde Dios va a empezar a afinar el lápiz, donde Dios va a empezar a apuntar con muchísima fuerza, y esto te lo digo por el Espíritu de Dios. Repito, es lo que Dios me inquieta, con lo que Dios me ha inquietado. No digo que sea toda la verdad, pero quiero compartírtelo. ¿Por qué? Porque la parashá de esta semana tiene que ver con una transición. No solo cambiamos de libro, de Números a Deuteronomio, en la parashá, sino que en la historia como tal, es la entrada a la tierra. Es la entrada a la tierra y el trabajo para establecerse en la tierra, el trabajo para marcar la tierra, el trabajo para definir la dinámica de un pueblo tomando posesión de lo que es suyo. Identidad, herencia, legado. Identidad, herencia, legado. ¿Quiénes somos? ¿Cuál es nuestra herencia? ¿Y a quién se lo vamos a dejar? Entonces, dentro de ese concepto, dentro de esa idea, el Señor me ha inquietado con el hecho de la instrucción, la ubicación y el trabajo con casas paternas. Y ya le voy a explicar de qué se trata esto. Esta es la visión que yo tengo para trabajar. Es el énfasis sobre el cual Dios quiere trabajar en mi vida y en la vida de muchos en esta década que viene. Instrucción, ubicación y casas paternas. Instrucción, ¿por qué? Porque la instrucción es vital. No podemos seguir alimentándonos de prédicas. No en este tiempo, no en este ciclo. Si bien es cierto, lo he dicho, las prédicas son importantes, pero tenemos que cambiar la dinámica. Esa dinámica tradicional tenemos que cuestionarla. No son prédicas de domingo. Necesitamos ciclos de instrucción, de continuidad en la instrucción, de un objetivo más claro y mucho más definido, mucho más magisterial en la instrucción. ¿Por qué? Porque la instrucción es la base para la formación. Entonces, formar es el objetivo clave, porque la formación da un fundamento de vida. La prédica te ayuda y tiene su objetivo, pero no puede ser
que sigamos viviendo de prédica. Ya no. Fue bueno en un tiempo, pero ya entramos a otra etapa. Entramos a otro ciclo, donde las demandas son mayores, donde necesitamos definir una línea de pensamiento y conducta bien clara. Enseñamos la semana pasada que la instrucción define el ADN. La instrucción define el ADN. Y la instrucción entonces definirá la paternidad. Entonces el que te predica no es tu padre. Te predica aquel, es tu padre aquel que con su instrucción define un ADN. Te alinea con lo que Dios está hablando. Te alinea con una sustancia, te conecta con una visión. Y no estoy hablando de la visión de multiplicación, de la visión de la casa, no, estoy hablando de la visión del reino. Por favor, cambiemos el chip, de la visión del reino. Es un tema de sustancia. La sustancia de Moisés pasó a Josué. Porque lo que se me es impartido, yo lo puedo reproducir. Lo que aprendo, yo imparto. Pero me fue impartido primero. Entonces, toda impartición va a generar improntación. Y lo que se me impronta es lo que reproduzco. Entonces, no estamos hablando del discipulado griego a nivel intelectual. No se trata de memorizar o de aprender. Tampoco se trata de entendimiento natural, se trata de la revelación que genera un entendimiento a partir de una sustancia revelada que va a generar vida. Y a la postre va a definir cultura. Ese es mi punto. Entonces, entramos en una etapa donde la formación es fundamental, donde debemos cambiar la dinámica de cultos, donde ya debemos empezar a trabajar bajo el concepto de escuela, de la escuela de formación, de la escuela de instrucción. Entonces, una prédica de 1 hora, una vez a la semana, no te va a generar eso. Necesitamos desarrollar una enseñanza metódica a la luz de lo que el Dios eterno está hablando, de lo que el Dios eterno está diciendo. Porque eso nos va a dar una base, eso nos va a dar una mejor comprensión de lo que es el reino y hacia dónde Dios está moviendo la cosa. Eso es vital. No podemos seguir alimentándonos de sermones. Tenemos que trabajar integralmente. Tenemos que hacer un trabajo integral. La instrucción de la Torá, de una forma metódica, de una forma sistemática, de una forma inteligente. Y cuando digo inteligente, estoy hablando con base en lo que Dios está revelando. Es clave. Porque cuando cambia el ciclo, se abre una nueva dimensión. Salimos de algo menor para entrar en algo mayor. Entonces, en este nuevo ciclo habrá una mayor revelación de Dios, habrá una aceleración en los procesos, porque la verdad revelada es progresiva. Vamos a entrar a algo mayor. Tenemos que entonces prepararnos para cambiar ciertas cosas, para romper con ciertos paradigmas. Entonces, ya no es un tema de cultos, tenemos que empezar a trabajar y enfocar en cultura. Y aunque el culto es importante y no va a desaparecer como tal, pero tenemos que incorporar el concepto de que somos un culto viviente y nos reunimos para adorar a Dios, para exaltar a Dios, pero también debemos desarrollar un trabajo mucho más profundo
con la Torá, con la palabra del Dios eterno, de una forma magisterial. Necesitamos educar a nuestra gente. Necesitamos impregnar otra idea, otro concepto. Si somos pueblo, necesitamos definir cultura. Y si somos cultura, eso se alimenta bajo una ideología. Entonces, por más que cueste y por mucho que cueste, necesitamos romper esa serie de paradigmas que nos anclan, que nos limitan, pensamientos que nos limitan, pensamientos que crean paredes y que tienden a fosilizar las cosas, a hacerlo siempre de la misma manera. Tremenda verdad, pero después eso se vuelve cotidiano. El segundo punto unido a esto tiene que ver con el trabajo del enemigo. Yo he estado analizando cuán efectivo ha sido lo que hemos estado haciendo. ¿Cuántos resultados nos ha dado el hecho de subir a los montes, tirar aceite aquí, sonar un chofar por allá? Tantas cosas que hemos hecho y no las estoy cuestionando, óigame bien. Pero si estamos avanzando en el cambio de ciclo que estamos entrando, hay un cambio de escenario. Y en el cambio de escenario hay una serie de protagonistas que no habían aparecido y van a aparecer, hablando del trabajo de las tinieblas. El alcance que la maldad ha traído y lo que las corrientes de pensamiento han empezado a generar masivamente, le permiten al enemigo, voy a decirlo así, de esta manera, le abren ciertas puertas al enemigo para incrementar la maldad. Entonces, al incrementarse la maldad, veremos al enemigo operar como en otras ocasiones y en otros tiempos no lo hemos visto operar. A mí me llama muchísimo la atención que Yeshua, hablando de estos tiempos, dice que serán como los tiempos de Noé. A ver, ¿cuáles son las características de los tiempos de Noé? ¿Por qué el Señor dice que serán como los tiempos de Noé? Hay muchos aspectos en relación a los tiempos de Noé. Y muchas cosas que podríamos comentar, pero le menciono rapidito algunas. Número uno, el nivel de perversión que había era impresionante. Los Nefilim ya habían descendido y habían tenido relaciones, Génesis 6, con las hijas de los hombres. Y dice el relato bíblico, y vieron los Nefilim que las hijas de los hombres eran hermosas. Por estar más cerca del tiempo de la creación, se dice que las mujeres eran más altas y más hermosas, eso se dice. Tanto así que llamaron la atención de los Nefilim y se acercaron a ellas. Y tuvieron relaciones. Y nacieron hijos. Nacieron hijos. En la Biblia llaman los hijos de Elohim o los hijos de Dios. Y en Job capítulo 1 y en Job capítulo 2 es claro cuando dice que los hijos de Dios son los ángeles. Estos son los ángeles caídos. Entonces algunos dicen, pues es que los ángeles no pueden engendrar porque son asexuales. En ningún lado en la Biblia dice que los ángeles son asexuales. No es que en aquel pasaje el Señor dijo que nosotros seríamos como los ángeles, sí, pero lea bien, como los ángeles del cielo. ¿Cuáles? Los que no han caído, no de los caídos. Y cuando habla de ángeles, habla de varones. Entonces, es claro para mí y para muchos que en Génesis 6 se dio la relación de ángeles con mujeres y de ahí nacieron lo que algunos llaman gigantes, y sí existieron esos gigantes, pero con el paso del tiempo, esos gigantes fueron desapareciendo y se dice que David
aniquiló a todos esos pueblos de gigantes. Sin embargo, esos gigantes se relacionaron con mujeres y siguieron teniendo hijos, por supuesto. Hay toda una cadena entonces genética de personas y generaciones que vienen de la unión de estos gigantes con las hijas de los hombres. Toda una descendencia, y algunos plantean que en el camino fueron perdiendo algunos estatura, pero no han perdido su esencia, no han perdido su origen, siguen siendo parte de la simiente de la serpiente. Ok, ¿por qué le menciono esto? Porque el nivel de perversión de los tiempos de Noé tuvo su repercusión en Lot y en las hijas de Lot, y sobre todo en Sodoma y Gomorra. Porque cuando los ángeles llegaron, la gente se dio cuenta que eran ángeles, los identificaron y se los pidieron a Lot para tener relaciones sexuales con ellos, ante lo cual Lot dijo: les doy a mis hijas que son vírgenes. Obviamente, el diluvio no aniquiló a los nefilim, y estoy solo mencionando rápidamente, porque luego del diluvio vuelven a aparecer, y en la conquista de la tierra prometida, ahí aparecen, ahí está en la parashá. Se habla del rey de Og, que dice que tenía más de 4 metros de altura, una cama enorme de 2 metros de ancho y como 10, como de 5 o 6 de largo. Los gigantes ahí están. Ahora, ¿cuál es el punto aquí? El punto aquí es que en este ciclo que entramos, hay un auge de la maldad. Y la frase de Yeshua va a empezar a tomar lugar con fuerza en este ciclo. Serán como los días de Noé. La ideología de género está preparando el escenario, ha hecho toda una introducción, ha traído todo un aperitivo para lo que viene. Entonces, no solo en cuanto a la idea, a la ideología, no solo en cuanto a la conducta del hombre, sino también en cuanto a la manifestación de las tinieblas. Veremos el mal operar como no lo hemos visto antes. Abiertamente lo vamos a ver. Vamos a ver el mal operar. Vamos a ver manifestaciones que muchos van a decir: pero eso solo en las películas se veía. Pues sí, muchas películas están trazando una verdad. Otros dirán: pero esos eran cuentos mitológicos. Sí, bueno, la mitología es una exageración de la verdad, según mi punto de vista. Contiene verdad, pero la ha exagerado o la ha planteado de forma distorsionada. Pero hay verdad ahí. Entonces, los días de Noé nos van a traer manifestaciones de las tinieblas demoníacas, etcétera. De una manera impresionante, Dios nos va a empezar a revelar el mundo espiritual desde otra perspectiva. Un conocimiento vendrá para capacitarnos para poder enfrentar lo que va a venir, la forma de engaño, los falsos maestros, los falsos profetas que van a venir. En este cambio de escenario, donde el énfasis importantísimo serán los tiempos. Serán los tiempos. Una batalla específica por los tiempos. Una batalla por tiempos. Entiéndame bien esto. Batalla por tiempos. ¿Quién llega primero? ¿Quién anticipa a quién? Ese será el gran trabajo. Entonces, ya no es un tema si subo al monte, si no subo al monte, si llevo aceite, si llevo sal. Entiéndame bien. En la etapa pasada, eso fue importante. Y cuando fue guiado por Dios, tuvo un resultado. Y no digo que en este ciclo en el que entramos, yo no vaya a requerir que vayamos a hacer un acto profético a algún lugar. Pero el énfasis de Dios no va a ser el lugar, el énfasis de Dios va a ser el tiempo. Entonces, el entendimiento de que al correr paralelamente las tinieblas y el plan de Dios, según la profecía bíblica, va a haber un aumento en la dimensión de la manifestación de ambas.
Óigame bien esto, en la manifestación de ambas. Entonces, nosotros tenemos que hacer el ajuste y empezar a entender que los tiempos son fundamentales. Que si Dios se mueve en ciclos, Satanás también se mueve en ciclos. Revise usted la historia, verá que hay acontecimientos que a través de la historia, durante 1000 años, 1500 años, se han repetido y en las mismas fechas. El enemigo lo ha hecho siempre en la misma fecha. Hay cosas que han acontecido en tu vida y sucedieron el año pasado a una fecha y el siguiente año sucederán en la misma fecha. Entonces, por revelación de Dios y también por el trabajo del enemigo, vamos a poder anticipar cosas. El tema de tiempo está relacionado a los vórtices. Un vórtice es un campo energético. Satanás necesita de la energía. Y por la tierra corren líneas ley. Le han llamado líneas ley. Son líneas energéticas. Esas no las ha creado Satanás. Esas líneas ley son como las venas del cuerpo, pero que corren por la tierra. Cuando dos líneas de estas leyes se juntan, y traté de explicarlo la semana pasada, se crea un campo energético, un vórtice. Y justamente en esos puntos es donde el enemigo y los constructores del enemigo, y esto lo voy a enseñar a profundidad en el módulo de constructores de ciudades, ahí justamente donde el enemigo ha levantado catedrales góticas, centros espiritistas, etc. O sea, todos esos lugares que al enemigo le sirven como antenas, como columnas de iniquidad, etc., se encuentran en el cruce de esas líneas ley. Por ejemplo, Stonehenge en Inglaterra son unos bloques de piedra enormes. Es un gran altar. Ahí convergen 14 líneas ley. Entonces, de tiempo en tiempo se abren vórtices. Esos vórtices muchas veces comunican el inframundo con lo natural. Otras veces comunican el inframundo con lo natural y lo cósmico. Yo espero estarme explicando. Mi intención no es darle una charla de cartografía espiritual. Mi intención es transmitirle una visión, transmitirle una inquietud, ponerle de frente a algo en lo que usted pueda pensar, meditar y que active en su vida, que traiga una activación que le permita entrar en un nivel de revelación para que este mundo se nos abra, para que la dimensión de lo eterno se nos abra, pero también la dimensión de las tinieblas se nos abra y podamos trabajar para entonces operar. Esto lo estoy hablando para aquellos que ya están avanzados en un tema como línea ley. Entonces, ¿qué sucede cuando el enemigo encuentra una línea ley y establece un altar, llamémosle de la forma que sea, y otro acá? Entonces, esta línea ley, él la convierte en un campo de energía oscura, vamos a llamarle ahora. La energía neutra, pero ahora él la está utilizando. En este pedazo la está utilizando. Entonces, todo lo que está dentro de esa línea ley será afectado por el flujo del enemigo, por el trabajo demoníaco, por la influencia demoníaca. Entonces, ¿qué pasaría si yo puedo anticipar los tiempos cuando esos vórtices se abren? ¿Qué pasa si yo llego al lugar justo en la fecha y en la hora en que ese vórtice se va a abrir? ¿Por qué? Porque sigue patrones de física, leyes físicas que están establecidas, tiempos definidos para que eso tome lugar. ¿Qué pasaría si yo le puedo cerrar ese vórtice al enemigo? Si por donde los demonios emergen del inframundo, yo le puedo cerrar en el tiempo donde se abren. ¿Qué pasaría si yo logro anticipar esos ciclos que él tiene? Y como a la comadreja le puedo tapar todos los huecos por donde ella o por donde ella como estrategia usa para escapar.
y le dejo solo uno, y por ahí tendrá que... ¿Me estoy explicando? Eso va a demandar de nosotros no solo una revelación de Dios, sino también una revelación mayor de Dios, sino también un mayor entendimiento de las tinieblas. Y ese es el punto, ahí donde Dios quiere que entremos, tener un mayor entendimiento del trabajo del enemigo y enfocarnos más en tiempos, un énfasis más en tiempos que en el lugar en sí. ¿Me explico? Sí, porque yo sé que en tal fecha sucede. ¿Dónde va a suceder? Ah, en tal lugar. Entonces veremos un trabajo mucho más efectivo, estrategias eficaces es lo que buscamos para este tiempo. Entonces, ubicación en el tiempo es lo que Dios trae para este tiempo, para esta década. Todo el proceso de formación en el que hemos estado, todo el trabajo que hemos hecho ahora, lo que Dios nos ha enseñado, qué altares, qué cartografía espiritual, etcétera. Todo eso que hemos aprendido ahora va a converger para este trabajo que viene en esta etapa que viene. Es fundamental. Entonces, si van a ser como los días de Noé, y de hecho así lo dice el Señor, vamos a ver las tinieblas de forma más expuesta, con mucho más claridad podremos discernir, identificar y neutralizar trabajo del enemigo. Vamos a entrar en una batalla mucho más intensa, pero con mucho más victorias. Esta década que viene va a ser clave, va a ser fundamental. Esta década nos va a traer algo extraordinario, se lo voy a decir, porque, porque Dios tiene ¿qué diría? Tiene todo un paquete preparado para nosotros. El tercer punto son las casas paternas. ¿A qué le llamo casas paternas? A las casas de instrucción, a las casas de formación, a las casas estratégicas. Dios empieza a mover un énfasis en casas, más que en templos, en casas. No digo que templos no estoy diciendo que ya no, que los templos, no, yo no estoy diciendo eso. Pero vamos a tener problemas para las reuniones multitudinarias y tenemos que prepararnos desde ya para para establecer casas paternas, casas de instrucción, casas de formación, no solo grupos familiares, no es solo eso, sino casas paternas que se conviertan en casas de refugio, que enseñen la verdad, que reafirmen, que refuercen la verdad del reino y de la Torá frente a todas las ideologías que están, o la ideología que está surgiendo ahora, frente a todo lo que la sociedad empieza a recibir como verdad. Pero no para atrincherarnos, sino como plataformas no bajo el solo énfasis de la evangelización, sino son columnas de justicia del reino, casas donde haya formación, donde hay instrucción profunda. No, estudiecitos bíblicos. La Biblia se hizo para profundizarla. Es un libro rico, es un libro extraordinario. Casas paternas donde se pueda trabajar en cultura, donde se refuercen los principios de cultura, de ideología, de reino, etcétera. Donde se trabaje con la identidad de familia, la identidad de pueblo. Son principios que tienen que estar ahí para afirmar plataformas hacia a las ciudades. Entonces, esos tres francos de batalla para mí son fundamentales. Repito, reitero, no digo que estos sean los únicos, pero en lo que he estado meditando en Dios, Dios ha empezado a inquietarme con esta década.
Y en esta década, instrucción, ubicación en el tiempo y casas paternas serán francos importantes que nosotros debemos tomar en cuenta. Pero también Dios me ha hablado de 3 énfasis en cuanto a la enseñanza. Y sí es una pauta para mí, pero a lo mejor lo sea para usted. No digo que sean las únicas 3, pero creo que son 3 pautas importantes. El entendimiento, el conocimiento de esto es clave, por lo que las profecías, por lo que las profecías que todavía no han tenido cumplimiento escatológicamente hablando dicen. Por ejemplo, las 2 casas de Israel. Es fundamental conocer a profundidad qué habla la Escritura cuando habla de las 2 casas de Israel. ¿Cuál es la proyección profética? ¿Cuáles son las profecías que tienen que cumplirse para que dentro de esta idea, o dentro de este aspecto profético de las 2 casas de Israel? Ezequiel es claro, le dice al profeta, toma las 2 varas y júntalas, una la casa de Israel y otra la casa de Judá, y serán una en tu mano. Ese proceso es fundamental. 2010 será el año donde Efraín volverá a casa. Hay un despertar, habrá un despertar extraordinario a nuestra identidad como Efraín, pero también la casa de Judá, el judaísmo tradicional. Despertará al Mesías como los preparativos para que las 2 casas se puedan unir. Son profecías que tienen que ver con estos últimos tiempos, la unión de las 2 casas. Entonces, esta década será la década, sí, donde habrá mucha cosecha de personas, no de almas, de personas. Donde muchos vendrán al Señor, sí. Entonces necesitamos tener casas paternas preparadas para instruirlos en una visión sana de reino. Necesitamos tener instrucción a la mano de la Torá. Pero tenemos que entender que dentro del escenario profético es el regreso de Efraín a casa. Será una década donde habrá un desprendimiento claro, total y absoluto del sistema religioso y los conceptos tradicionales, la teología tradicional, para entrar en un nuevo tiempo, en un tiempo de mayor revelación y de mayor entendimiento. Necesitamos conocer las 2 casas. Un gran porcentaje de los profetas profetizaron de esto. La Biblia habla mucho de esto, Santiago, Pedro, Hebreos, etc. Yeshua dijo, yo no he venido sino las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entender quiénes son las 2 casas, la casa de Israel o la casa de Efraín, es fundamental, porque todo está enfilado hacia eso, en una buena medida. El siguiente aspecto, o el siguiente punto, son las 2 simientes. Porque al despertar Efraín, también, y al haber una batalla espiritual mucho más abierta, una dimensión mayor, entonces se va a definir quiénes son las 2 simientes, el trigo y la cizaña, la simiente de la serpiente y la simiente de Eva. Por mucho tiempo se ha hablado de esto y algunos se han atrevido a hablar de esto, teólogos, etcétera. Personas estudiosas hablar de las 2 simientes con sus interpretaciones, etc. Pero hoy en día, para mí es un requisito que todo hijo de Dios entienda y conozca que hay 2 líneas, hay 2 simientes, la de la serpiente y la de la mujer. Es fundamental, porque Dios empieza a separar trigo y cizaña, la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Empieza a haber una separación y con la separación una gran batalla también. Entonces veremos que va a recrudecer la batalla espiritual. Por eso es clave que nosotros tengamos los tiempos de Dios, estemos ubicados en los tiempos y podamos ejercer estrategias eficaces en contra de las tinieblas, golpear donde le duele, ya no a la defensiva, sino a la ofensiva, anticipando. A lo mejor
Es, a lo mejor no, de hecho, es más de lo que pueda decir. Y espero que el Espíritu de Dios le pueda estar transmitiendo la inquietud que este humilde profeta apóstol tiene. Y el tercer aspecto, que será un énfasis importante de enseñanza también, es lo profético. Miren, muchos creen saber lo profético, pero esta década es la que nos va a definir realmente qué es lo profético, porque para muchos lo profético tiene que ver con manifestaciones de poder, dones, sí, sí, está bien, es parte de lo profético, pero lo profético es lo que nos trae una dimensión. El entendimiento de lo profético, claro, profundo, es lo que viene, la esencia, la sustancia de, de lo profético se nos va a manifestar en esta década de una manera realmente impresionante. No suelo usar esas palabras, pero será impresionante realmente lo que Dios va a empezar a mostrarnos. Y lo primero que nos traerá esta mayor dimensión profética es entendimiento del libro, de los tiempos que marca el libro y de la proyección profética de la cual el libro nos habla. Para salir del esquema superficial en el que hemos estado, en los sobreénfasis que hemos tenido en ciertas verdades, limitándonos de verdades mucho mayores y obviamente llevándonos para limitarnos también de entrar en mayores experiencias, y en el buen sentido digo experiencias. Romper con la dinámica de prédicas y entrar en una dinámica profunda de instrucción. A veces hay personas que me han dicho, ay apóstol, es que estas cosas de las dos casas, eso no es complicar. No es complicar el asunto. Si el Señor nos mandó a evangelizar, revise bien, por favor. Sí, el Señor nos mandó a evangelizar, pero ¿a quiénes? Le dijo a los discípulos, no vayan sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Por favor. Eso tiene todo un contexto entonces. La evangelización está enfocada a traer de vuelta a Efraín a casa. Eso implica preparar la mesa donde Efraín va a comer. Entonces no le vamos a dar a Efraín o no vamos a seguir dándole a Efraín a comer cerdo. No vamos a seguirle dando a Efraín a comer religión. Sobre énfasis en culto. Le vamos a dar a comer ideología de reino, Torah, sin adulterar. Le vamos a dar a comer comida kosher. Nada de camaroncito, nada de cerdo, nada. Me estoy explicando. Y junto con Efraín, por la promesa que el Eterno le da a Abraham y la bendición de Jacob sobre Efraín, con Efraín vienen los gentiles, como Pablo lo dice muy bien en Romanos 11. Los gentiles. Entonces, no se trata de judaizar, y repito las palabras de mi hermano Edgar Soto, porque hemos tenido mucho judaísmo, pero muy poca Torah. Entonces, no es un tema de judaísmo, es un tema del diseño de Dios y de la identidad de un pueblo llamado Israel. Nosotros, Israel, no el Israel geográfico, Israel, el pueblo de Dios. Lo profético entonces nos introduce en una gran dimensión. Estos tres flancos de batalla y estos tres énfasis de enseñanza, las dos casas, las dos simientes y lo profético, Dios me ha inquietado a mí, con que será un énfasis para el 5780, que empieza ahora a partir del 29 de septiembre, después de las 6 de la tarde. Le traigo esto porque la parashá de esta semana nos pasa de un libro a otro, del libro de Números al libro de Deuteronomio. Históricamente es la transición del desierto a la tierra prometida. Y creo que estamos a las puertas de una transición en un sentido similar. Dejar un libro para entrar en otro libro. Y es importante que nosotros nos apercibamos de esto, del cambio, de la transición, de cómo en el camino van a ir quedando cosas y vamos a tener que renunciar a cosas. Cómo el Señor está trabajando en lo interno
Y a veces ni nos damos cuenta, y otras veces, aunque sentimos que algo está pasando, no logramos identificar ni en medio del llanto, ni en medio del enojo, ni en medio de la frustración, ni sabemos por qué ciertas cosas están sucediendo y otras que sucederán, porque le decimos a Dios, Señor, que se haga tu voluntad, pero ¿qué tan dispuestos estamos a que Él haga su voluntad? Qué tan arraigados estamos a cosas o a personas? Y a lo mejor Dios quiere desarraigarnos de ahí, y el salir de ahí implicará críticas de algunos, tristeza de otros, qué sé yo. Lo cierto es que entramos en un nuevo ciclo y hay demandas para ese nuevo ciclo, porque entramos en una dimensión de batalla donde no hemos estado antes, pero también entraremos en una dimensión de gloria y de manifestación de Dios, donde tampoco hemos estado antes, eso se los aseguro. Estos 10 años que vienen serán 10 años claves y fundamentales. Esto es parte de la palabra del año que daré más adelante. Es parte, y quise traerla porque al leer la paracha me inquietó el tema de la transición y ya Dios venía inquietándome con esto. Para Carlos Soto, estas tres enseñanzas, las dos casas, las dos simientes y lo profético, serán un énfasis ministerial. Trabajaré en la instrucción, trabajaré en las casas paternas, trabajaré en la ubicación en los tiempos, la anticipación de los tiempos en relación a lo que Dios dice, pero también en relación a lo que el enemigo quiere hacer. Hay un cambio de escenario para la batalla espiritual y necesitamos ponernos de acuerdo con el Eterno porque no solo hay un nuevo armamento, y entiéndame el sentido, para hacer batalla espiritual, sino que también hay tiempos específicos para hacerlo. Hay una asignación de Dios que viene para nosotros, para Efraín. ¿Por qué? Bueno, porque hay una aceleración en los tiempos. La década del 80, 5780, esa década del 80 será una década fundamental. La década anterior Dios puso un fundamento. Ahora entramos en otra etapa. Espero haberle transmitido esta inquietud. Medítela, piense en esto. Esto es lo que Dios me ha dicho a mí. No necesariamente es lo que Dios le está diciendo a todo el mundo, pero podría Dios estar hablándole de esto a muchos otros también. Porque poco a poco nos vamos alineando y vamos convergiendo en la revelación de Dios. Empezamos a manejar conceptos similares hasta que lleguemos a la unidad del espíritu, del entendimiento, del conocimiento. Y eso no está muy lejos. Necesitamos hacerlo. No por lo que el enemigo está haciendo, sino por lo que Dios nos está pidiendo. Entonces, repito, esto ha sido más bien como pensar en voz alta o hablar en la mesa de la casa y compartirle a usted lo que ha sido para mí una inquietud. Así inicié esta charla y así la cierro. Una inquietud, algo con lo que Dios me ha inquietado, algo con lo que Dios me está inquietando, y sé que de ahí saldrán muchísimas cosas más. Un derrotero, líneas específicas, o lineamientos, perdón, específicos de Dios para nuestras vidas. Shabbat Shalom, les bendigo y bueno, nos vemos el próximo miércoles. Perdón, nos vemos el próximo viernes. Próximo miércoles no. Por cierto, para todas las personas que se anotaron en la escuela, en discipulado de raíces hebreas, ya la próxima semana por correo electrónico les estará llegando toda la información, porque la semana entrante
iniciamos la escuela. Así que si usted no se ha inscrito todavía, por favor inscríbase. Ya pues el módulo de constructores de ciudades ya lo iniciamos, ya dimos la primera clase, ya enviamos el video. Pero si usted quiere participar, nada más escríbame, el video se lo hacemos llegar por correo, obviamente pues bajo compromiso suyo delante de Dios de que usted no se lo va a dar a nadie más. Ese video será para que usted lo lea, para que usted lo vea. El material que le enviamos es para usted, para que usted lo, no para que haga, invite a 50 y lo pase en un video, porque no sería honesto. Eso tiene un costo y está invirtiendo en el reino. Con esto, el módulo cuesta $50, son 5 clases de 2 horas más aproximadamente cada clase. Entonces, eso es para usted y usted podría compartir lo que usted aprenda de ahí, pero no compartir el video. Queda bajo responsabilidad suya y su conciencia. Si usted no lo hace así, pues el problema no lo tiene conmigo, lo tiene con el Eterno. Bien, entonces, si usted quiere formar parte de recibir el módulo de constructores de ciudades, pues nada más me escribe a mi correo, carlossoto5776 @gmail.com. Y si quiere formar parte del grupo, que ya casi lo cerramos, de discipulado de raíces hebreas, igual me escribe al correo, yo inscribo ya en esta semana, le está llegando la información de hora y día, porque no será público, lo vamos a hacer por Facebook, sí, pero va a ser de forma privada. ¿Ok? Les bendigo. Chao, chao. Chao, shalom.